Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, esta sección histórica en la que nos guía Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesto siempre a seguir hablando de historia, que por lo menos para mí es lo más fascinante que me pasa. Bueno, déjame que recuerde a los oyentes que esta historia de la que vamos a hablar y muchas más aparecen en la página web Milim Cultural, todo junto así, .com.ar, Milim Cultural. Y si quieren pueden recibir cada 2 semanas gratuitamente en su correo electrónico un newsletter, un boletín sobre, digamos, historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir con esta historia que nos ocupa prácticamente este año, porque estos capítulos son muy gordos. Estamos hablando de los judíos de Oriente, habíamos hablado de la parte más antigua al principio, pero luego nos fuimos a pesar de que es Oriente, empezamos a hablar de los judíos más al occidente del mundo musulmán, en Marruecos, luego hablamos de Argelia, de Túnez, de Libia, y hoy llegamos a un punto importantísimo, un cruce de historias en la historia judía, que es Egipto, porque tenemos judíos no solamente en Egipto en la época faraónica, en la época prebíblica, sino también en todos los siglos que han venido después. Así que vamos a empezar. Tal cual. Así que no solo eso, estaba pensando, Jorge, que después nosotros nos iremos de esta del norte de África, vamos a tener que volver a Oriente. Estaba pensando en la historia de los kurdos también, de los judíos de Irak, todo eso. Estaba pensando que tenemos un trecho largo en toda esa región también. Sobre todo estaba pensando de cuando se habla que ya en estos países musulmanes prácticamente no quedan judíos, y estaba pensando qué antiguos que eran los judíos que vivían en esa región, desde qué tiempos vivieron ahí. Así que no nos vamos a ir tan rápidamente. Después nos iremos de África del Norte, pero seguiremos instalados ahí en Oriente para hablar de distintas comunidades establecidas ahí. Uh-huh. Porque así fue, y es bueno que los judíos lo recuerden, aquellos que les interesan, y los que no son los judíos aprendan, para saber que nosotros hemos sido intrusos en muy pocos lugares, que siempre hemos estado. Esos han sido también nuestros lugares de alguna manera, uh-huh, de las distintas comunidades judías que han estado establecidas en esos lugares. Empezamos entonces con Egipto. Sí, claro. A ver, yo no quiero que nadie se ofenda, que nadie lo tome a mal, pero yo no voy a hablar del Éxodo, ni voy a hablar de la historia de Moisés o de Moshe, como nos enseñaron a nosotros cuando éramos chicos, de Moisés Rabbeinu y todo eso, porque, yo estoy hablando de historia, y hasta que no pueda ser debidamente demostrado todo esto, a pesar de que los judíos sí entraron en Egipto para esa época y todo eso, yo voy a hablar de una historia más cercana. Más cercana es algo relativo, de las comunidades que se establecen en Egipto en tiempos antiguos. Había judíos en la isla, en Elefantina, había judíos en distintos lugares, pero lo más importante de las comunidades judías que se van a establecer lo van a hacer en Alejandría, la ciudad fundada que se llamaba así en honor de Alejandro Magno, y donde los judíos convivieron y fueron prácticamente asimilados a la cultura griega. Esto es extremadamente importante porque esta comunidad judía es en el lugar donde se van a traducir los textos. Esto tiene que ver con la época de los Ptolomeos. Estamos hablando del siglo III antes de nuestra era, y en este siglo III antes de nuestra era hay una comunidad establecida viviendo ahí en Alejandría, y como cuenta Flavio Josefo, los judíos vivían en uno de los barrios más lindos de la ciudad. Digo porque, Flavio Josefo tiene mucho que ver después, en un periodo posterior, con la llegada de los romanos,
en todo el debate que va a haber, y porque además estos judíos, después en el siglo I, nosotros ya lo vimos en la historia de Libia, estos judíos van a participar en una terrible guerra, en un terrible levantamiento que prácticamente va a terminar con esta comunidad. Y esto es en un levantamiento de los judíos protagonizados fuera del territorio conocido tradicionalmente como judío. Bueno, ¿por qué los judíos estaban ahí? Y entre otras cosas porque los judíos tenían que aportar. Hay gente que lo dice más benévolamente, otros hablan directamente de cómo estos griegos, más que griegos, son los helenos. Esto es la cultura helénica, aunque a los antiguos griegos también se les llamó helenos. Pero bueno, lo que forma Alejandro es un mundo que va a ser el antecedente, del Imperio Romano y de esta cultura general que se va a establecer en una gran parte del territorio europeo y que va a abarcar también a Alejandría. Y bueno, por eso tenemos que después en lo que en ese momento es Jerusalén y lo que van a hablar los judíos refinados es el griego. El hebreo es para dentro de la misma comunidad, y los sectores populares van a hablar el arameo. Ahí en Alejandría estos judíos van a hablar en griego. Parece ser que estaban bien conceptuados. No nos olvidemos que a la muerte de Alejandro se dividen entre los ptolomaicos y los seleucidas, que eran se dicen los mayordomos, digamos los lugartenientes de Alejandro. Se dividen estos dos territorios. Y la comunidad judía que va a vivir en Alejandría va a ser importante. Tan importante que va a haber tenido uno de los filósofos más notables del judaísmo, muy influido por la cultura griega, como fue Filón de Alejandría. Por eso es que ahí se traduce por primera vez, es la historia de la Septuaginta, que son los textos, lo que va a ser el canon de la Biblia de los judíos, se la traduce al griego. Para que estos judíos que ya se han olvidado el griego, que han helenizado sus nombres, puedan continuar siguiendo con las prácticas y conociendo las bases de sus creencias y su religión. Digamos como que no se los puede tomar como asimilados a estos judíos de Alejandría, pero son judíos ya diferentes, mucho más influidos por la cultura griega que se practica en ese territorio. Y leyéndolo también a Flavio Josefo, lo que uno se da cuenta es, bueno, que en un periodo posterior, ser alejandrino no era ser egipcio tampoco, ¿eh? Ojo, Alejandría está en lo que es el territorio egipcio en la actualidad, pero en la época de los griegos y después de los romanos, Alejandría fue una ciudad muy importante, pero había como una noción de superioridad entre los ciudadanos alejandrinos con respecto a las otras regiones de Egipto. Tenemos entonces esta comunidad que vive ahí, a veces son ciudadanos, a veces no, es una historia bastante larga. Lo que sí podríamos decir es que hay un historiador judío que dice que los judíos por primera vez son los únicos que se dan cuenta, traducen para los suyos, pero traducen también para los otros, para que los otros sepan sobre qué piensan los judíos, cuentan la historia de la creación del mundo. Lo que están transmitiendo es el saber y el conocimiento acerca de sus creencias, que además eran unas creencias absolutamente extrañas para la mayor parte de todos los pueblos de la región. Tener un Dios que no se nombra, que no se puede mostrar, era algo absolutamente incomprensible para todos estos pueblos, incluidos también los griegos y los romanos. Así que evidentemente los judíos fueron absolutamente ajenos en ese sentido o diferentes a todos los demás.
y además también tenían esta cosa de la defensa de sus creencias. Hay distintas dinastías, en algunos momentos les conceden la ciudadanía, en otras no, pero bueno, hay un momento donde esta ciudad es conquistada por los romanos, es incluida en el Imperio Romano, y ahí las cosas se les ponen bastante duras a los judíos. No van a ser considerados ciudadanos romanos. No nos olvidemos de Cleopatra, de todo lo que pasó con toda esta dinastía. Se dice que ella, Cleopatra, quería a los judíos y los protegía. Tenemos todas distintas historias. Si nosotros nos ponemos a contar con todo detalle, el año que viene vamos a seguir hablando de estos judíos de Alejandría. Lo cierto es que hay toda una cosa de animosidad que se empieza a crear contra estos judíos, que no van a ser reconocidos como ciudadanos por los romanos, y entonces ahí va a escribir Flavio Josefo. Hay animosidad y hay un espíritu. Él se pelea con un historiador que se llamaba Manetón. Se dice que Manetón escribió contra los judíos, que los culpó, entre otras cosas, de las pestes de la lepra, de un montón de cosas, porque dice que los judíos eran egipcios, no eran alejandrinos. Los está acusando de muchas cosas, pero también él se equivoca en muchas cosas, Flavio Josefo, porque Manetón habla de Amenofis, y Flavio Josefo le dice que nunca existió ningún faraón que se llamara Amenofis. El que estaba equivocado era Flavio Josefo. Y después empieza la historia, y él por eso tiene un libro que se llama, que él lo escribió, él lo escribe también esto en Roma, que es El Contrapión. Y el Contrapión es una defensa absoluta del judaísmo que hace Flavio Josefo en contra de los griegos de Alejandría, que rechazan a los judíos y que les están tratando de empujar y de quitar sus derechos y desplazarlos de ese barrio donde viven, que cuenta Flavio Josefo que era muy hermoso y que estaba en una especie de cerca del río, y que era uno de los barrios más lindos que había ahí en Alejandría. Lo cierto es que en el Contrapión él dice que los judíos son absolutamente calumniados, y bueno, ahí empieza a hacer su defensa y a explicar qué es lo que es ser judío y las tradiciones, porque evidentemente Apión, que él dice que lo hace, le dice Flavio Josefo, lo hace porque él está fingiendo que él es un verdadero alejandrino, y no es así, porque había nacido en Oasis en Egipto. Se ve que todas estas cuestiones pesaban mucho en esa época. El espíritu y las actitudes contra los judíos alcanzan un nivel tal que va una delegación encabezada por Filón a protestar ante el emperador en Roma. Parece ser que esto no tuvo mucho éxito, pero gente que va en esta primera delegación, una parte de ella se va a quedar a vivir en Roma. Y en el siglo I se produce un levantamiento muy feroz, una guerra entre los griegos y parte de la población de Alejandría y los judíos. El mismo levantamiento que se va a producir en Libia es por la quita de los derechos a los judíos, por el exceso de impuestos con los que se les castiga. Bueno, de cierto modo, digamos que la rebelión que tuvo lugar también en Israel o en Jerusalén tiene que ver con la opresión que ejercía Roma sobre todo las colonias o las ciudades que formaban parte de su imperio. No está mal recordarle a la gente que ese viejo dicho que todos los caminos conducen a Roma era así, porque era cierto, porque los romanos se llevaban todo lo que podían, desde los esclavos hasta los productos
más valiosos que se producían en estos lugares, y además a veces los impuestos eran muy opresivos y realmente producían estas rebeliones. Y los judíos se rebelaron todo el tiempo y también lo hicieron ahí. La rebelión era contra los romanos, pero también fue una pelea interna que tuvo lugar en Alejandría. Y a partir de ese momento, prácticamente los judíos se fueron. Se fueron al Yemen, se fueron al sur de Adén, se fueron a otros lugares porque ya sus vidas no eran seguras, y además porque para sofocar esa rebelión vino el ejército y mató a un montón de judíos. Así que no era cuestión de quedarse para seguir sufriendo. Pues no sé si podemos dedicar un par de minutos para cerrar el tema y ya nos adentraremos dentro de 2 semanas en la continuación de estos judíos de Egipto. Sí, yo diría que sí, porque no quiero hacer esto con un exceso de detalle. Nosotros tenemos la intención de que, bueno, está muy bueno ponerse a buscar en los libros y a leer y a buscar esta información, pero bueno, esto fue lo que pasó con estos judíos adaptados a la cultura griega, que tienen que terminar cuando llegan los romanos y empieza esta rebelión, que es una rebelión diferente, pero es la que tuvo lugar en Jerusalén, es la que tuvo lugar en lo que ellos llamaban Babilonia, la que tuvo lugar en Libia, y que terminó muy mal para los judíos. Y entonces termina con esta, ya está, en Alejandría no van a quedar judíos por bastante tiempo. Y continuamos entonces en este relato en la próxima vez, porque hablar de los judíos de Egipto implicaría no sé cuántos meses más, y entonces vamos a hablar de otro periodo que tiene que ver con la instalación de los musulmanes ahí, pero sobre todo de una dinastía, los fatimíes o fatimitas, que fueron bastante benévolos a los judíos, y esto hizo que hubiera una comunidad muy importante en Egipto. Pero esto lo dejamos para nuestro próximo encuentro. En el próximo encuentro seguiremos abordando el tema de los judíos de Oriente, especialmente en Egipto, y vamos a volver a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página web milimcultural.com.ar, y que si quieren pueden recibir también un boletín, un newsletter sobre historia de la historia judía en sus correos electrónicos, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias. O entrando a nuestra página también, no sé si alguna vez la nombramos, a nuestra página web, que hay un montón de historia judía ahí, que es Milim Cultural, www, como dicen ustedes, milimcultural.com.ar. Sí, es lo que estaba mencionando y recordando a los oyentes. Listo, perdóname. No pasa nada, pues dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado y seguiremos hablando de la historia.